Yo pensé que era 1992, porque, bueno, escuché, ¿no?, todas estas invocaciones. De verdad, pensé que estaba terminando el colegio, que estábamos entrando al 5 de abril, que mis compañeros de colegio, que no eran celebridades como Renato Cisneros, Matías Brivio, Mario Oriefio, pensé que era otra época realmente, pero de ahí me di cuenta que el que hablaba no era Bobby Ramírez del Villar, sino el señor Tubino, que hacía una invocación a la comunidad internacional sobre un inminente rompimiento constitucional. Me di cuenta que no era Felipe Osterling el que estaba amarrándose prácticamente a la puerta del Congreso, sino que el presidente actual, Daniel Salaverry, acusaba de Martín Vizcarra, de dictador. Por supuesto, de ahí me di cuenta que no era 1992. Primero miré mi celular, primero que no era un Huawei. Luego supe que, evidentemente, en 1992 no había celulares, y me di cuenta que toda esta reacción parlamentaria se había motivado en la visita del presidente Martín Vizcarra al Congreso con el primer ministro Salvador del Solar, con el ministro de Justicia Vicente Ceballos, para decirles que, bueno, que no iban a participar en la Comisión de Constitución para debatir la reforma política porque, bueno, se había archivado sin ningún trámite prácticamente uno de los proyectos de ley que el Ejecutivo consideraba importante, que era el de la inmunidad parlamentaria. Y siendo así, no iban a participar. Bueno, esto generó, como les digo, toda una serie de reacciones que ya parecía, repito, 1992, el 5 de abril. Y así quiero comenzar preguntándole al premier Salvador del Solar, a quien le damos la bienvenida esta noche, si hemos estado cerca, primer ministro, gracias por estar con nosotros, si hemos estado cerca de un, cito a Javier Velázquez Quesquén, de precipitar un desenlace constitucional el día de hoy. Enrique, buenas noches. De ninguna manera, ¿no? El presidente se ha presentado, hemos ido junto con el ministro de Justicia con total educación, pero eso sí, con no menos firmeza, a sentar un gesto de protesta. Un gesto de protesta no por el Ejecutivo, no por la comisión presidida por Fernando Tuesta, por la ciudadanía del Perú. Estamos impulsando una reforma política que tiene un objetivo fundamental. Y ese objetivo fundamental, que es un desafío grande, es recuperar la confianza de los peruanos. Hemos perdido la confianza en los partidos políticos, en el Congreso, incluso en la democracia. Cuando vemos el Latino Barómetro y medidas que nos comparan con el resto de la región, es nuestro país en el que menos se confía en los partidos. Por esas razones, entre otras, necesitamos cambiar las reglas del juego. Estamos proponiendo cambios fundamentales. Invitamos a los voceros del Congreso, de las 10 bancadas que fueron a Palacio de Gobierno, conversamos sobre la importancia de la reforma. Nos dijeron para ir el día de hoy, martes, y al día siguiente de haber tenido este diálogo, se archiva sin mayor discusión un proyecto que proponía modificar las reglas de la inmunidad parlamentaria. No ha llegado al Pleno, no se ha podido discutir, la ciudadanía no ha podido saber qué opiniones están en los detalles. No, hemos tenido un proceso de archivamiento exprés de algo tan importante como una modificación constitucional para que se cambien las reglas de la inmunidad parlamentaria. Eso ha motivado nuestra protesta. Para aclarar los términos, porque luego también los apristas en conferencia de prensa han dicho, otra vez Velázquez Quesquén particularmente, que ni él ni Mauricio Mulder le habían dicho al Ejecutivo que iban a cambiar el sentido de su voto luego de esta reunión. ¿A qué se llegó en esta reunión con las bancadas? Porque efectivamente parecía haber muy buen ambiente y al día siguiente ocurre esto. ¿Se había adelantado? ¿Ustedes habían priorizado? ¿Habían puntualizado la importancia, por ejemplo, del tema de la inmunidad en momentos además como los que vivimos con el caso Donaire, etc.? ¿Se dio una discusión en ese sentido? Tiene que quedar muy claro que en ningún momento nosotros como Ejecutivo hemos exigido que se aprueben nuestros proyectos de ley tal cual los hemos presentado. Es absurdo. Lo que queremos es que se sometan al debate parlamentario, al debate público, al debate político. La propia congresista Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, que me ha dirigido una carta el día de hoy, señala en su propia carta que estas iniciativas deben debatirse, entre comillas dice, debatirse de forma suficiente. Haber dispuesto poco más de 3 horas en una discusión que decide finalmente archivar esto, sin que pueda llegar al Pleno, sin que muchos congresistas, incluso congresistas de Fuerza Popular, puedan haber expresado su opinión respecto de las reglas que rigen la inmunidad parlamentaria, ¿eso es debatir suficientemente? Por supuesto que no. Nosotros no estamos pidiendo que se haga lo que nosotros queremos. Nosotros creemos que el pueblo peruano merece una discusión alturada, a profundidad, de temas tan cruciales. Eso no ha ocurrido. Ese es el motivo de nuestro reclamo. Para cerrar esa parte, ¿el presidente en algún momento le ha dicho, ¿nos vamos a cerrar el Congreso?
En ningún momento. Vamos a llegar a eso, vamos a presentar una cuestión de confianza para precipitar este desenlace constitucional del que habla Velázquez. Esa es una estrategia repetida de hablar de otra cosa en lugar de aquella que es la que estamos planteando nosotros. Están hablando de cerrar el Congreso, nosotros no hemos pronunciado esas palabras. Nosotros no queremos cerrar el Congreso, nosotros queremos cambiar las cosas. No queremos dejar las cosas como están. Estas reglas del juego político que tanto desprestigio están causando a los partidos políticos, al Congreso, a la actividad política en general, tienen que ser cambiadas. Las personas que siendo consultadas, que tienen interés en la política y están al tanto de la reforma, mayoritariamente apoyan una reforma. Esta no es una reforma, Enrique, del Ejecutivo contra el Legislativo. Esta es una oportunidad que el Ejecutivo está impulsando para que el Legislativo conecte con la gente, escuche lo que la ciudadanía está clamando. No podemos seguir de espaldas a la gente. El presidente nos ha acompañado para hacer una protesta en ese sentido, porque tenemos que ser serios, tenemos que cambiar las cosas. Hay algunos que estamos tratando de cambiar las cosas para que nuestro futuro en el Bicentenario sea diferente. Hay otras fuerzas que se están resistiendo al cambio. No podemos permitir que la reforma no avance. La reforma es seria. No tiene que ser exactamente la propuesta por el Ejecutivo. Tiene que enriquecerse con la discusión parlamentaria. Ese enriquecimiento no se da en archivamientos express de 3 horas y 30. Para proseguir con el tema de que parece que ha causado, que ha chocado pues a tantos congresistas, es la presencia del presidente, ¿no? La presencia física del presidente, ¿no? Apareciendo en el Congreso de repente sin previo aviso. Eso parece, Tubino también se refirió a un hecho totalmente inusual, Mulder se ha referido a un ambiente pregolpista, cuando, claro, no parece pregolpista que precisamente el presidente de la República se apersone un poder del Estado, ¿no? O sea, ¿Qué más? No quiero estar tan de acuerdo con usted esta noche, pero a mí me pareció un gesto más o menos, o sea, digamos, dentro de las formas democráticas. Estoy yendo a expresar mi Exactamente, es un gesto absolutamente protesta, democrático. ¿No? Se está diciendo con total educación, además, con total cortesía, pero con firmeza, protestamos. Esto no está bien. Esta reforma, Enrique, ha sido trabajada por una comisión de alto nivel, sí, nombrada por el Ejecutivo, pero 2 de las personas que la integran, Fernando Tuesta, Martín Tanaka, fueron nombrados en el 2016 asesores de la Comisión de Constitución. Son personas así de respetadas, como las otras personas que integran la comisión. Esta comisión ha trabajado con todos los grupos parlamentarios, ha recogido diferentes propuestas del propio Congreso, ha buscado consensos, ha propuesto esto. Un trabajo así merece ser archivado de manera tan rápida sin que siquiera el Pleno del Congreso lo discuta. tipo gracias por el insumo, como ya lo hemos escuchado. Gracias. Una vez en el siguiente, no queremos ese trato para una reforma tan crucial, queremos un trato cuidadoso. Evidentemente eso quiere decir que ustedes están priorizando totalmente este tema de la reforma. Y no solo la reforma, creo que hay algo que hay que aclarar porque me parece que se está informando mal. He escuchado a más de un congresista decir que nosotros queremos eliminar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, dicho sea de paso, se ha eliminado ya en algunos países. En Colombia no existe, en Panamá no existe, en Honduras no existe, en Bolivia no existe. Nosotros no estamos proponiendo eliminar la inmunidad. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que no sean los propios congresistas, como un cuerpo, los que decidan si le dan la inmunidad o no a uno de sus integrantes. Que sea la Corte Suprema. ¿Qué tenemos desde el año 95 hasta acá? Alrededor de 110 pedidos de la Corte Suprema para que haya inmunidad. Apenas 10, menos del 10% han sido atendidos. ¿Qué tenemos recientemente? El ex congresista Donaire fugado. Está fugado. Mucha gente creo que piensa que está preso. No, no está preso. Se pasó un tiempo larguísimo para que el Congreso dispusiera el levantamiento de su inmunidad. Tan largo que ahora no ha habido. Se supone que la inmunidad está planteada para protegerte de una persecución política, ¿no? Es decir, si yo como congresista hago mi función de control político y tú como ejecutivo no quieras pues meterme cabe ahí inventándome algún tipo de acusación o sacándola de contexto, qué sé yo. El cambio de la inmunidad no va hacia ese lado, o sea, eso eso va a permanecer, esa protección va a permanecer. Claro, ¿qué proponemos? Que sea la Corte Suprema. El otro día... Chile tiene ese modelo, ¿verdad? Chile tiene ese modelo. El otro día escuché al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por el que tengo gran aprecio y respeto desde hace muchos años, decir, esto no se puede ver en la Corte Suprema porque es un asunto político. Y los asuntos políticos no lo ven los jueces que no son políticos. El ejemplo del general Donaire. ¿Robar gasolina es un asunto político? Que sea sentenciado por el Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con política? No hay ningún tipo. Entonces, no estamos desprotegiendo a los congresistas. Lo que proponemos es que sea otro poder del Estado
la Corte Suprema en este caso, la que decida, número uno, si hay lugar a haber un proceso, y número dos, si hay lugar a un arresto. Si así se dispone por crímenes cometidos que no tienen que ver con el ejercicio de sus funciones, que no haya ningún privilegio. Queremos un país sin privilegios injustificados. Queremos avanzar a ser un país más moderno. Esa es la dirección en la que tenemos que ir. Y además, digamos, la clase política tiene que evolucionar, porque es evolucionar efectivamente a un tema donde el ciudadano pueda verla más cercana, ¿no? O sea, todos estos casos nos deberían enseñar eso, además. El hecho que el congresista quiera atrincherarse en esta figura vetusta a veces para muchos, como en otros países de la inmunidad, pues flaco favor les hace. ¿Por qué están tan hipersensibles? Bueno, estamos en un enclave evidentemente de tragedia en el Perú, ¿no? Nuestro devenir político han sido 2 años sumamente difíciles y hasta traumáticos. Y yo creo Pero que hay una hipersensibilidad en el Congreso. Yo creo que nos lleva a interpretaciones equivocadas. La principal de las cuales me parece que es que se piensa que esta reforma política es una reforma política del Ejecutivo contra el Legislativo. O sea, no es el caso. Y no solamente no es el caso. Está dispuesto en la propuesta de reforma que hizo suya el Ejecutivo que estas normas entrarán en vigencia después del 21. No van a tener nada que ver con ellos. Después del 21, en el cual ellos no se van a poder reelegir. Ni el Ejecutivo va a estar, porque el presidente Vizcarra ha sido explícito en señalar que él no va a postular, ni los congresistas van a estar. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la oportunidad de dejar un legado, normas de un sistema político que nos permita modernizarnos, tener partidos sólidos de verdad, no como consecuencia de un montón de firmas que no sabemos de dónde salieron, con financiamientos transparentes, con eliminación de un voto preferencial que ha alimentado el transfugismo y el debilitamiento de los partidos, con la posibilidad, si es que se llega a considerar, de un Congreso que se acerque a la paridad. Es decir, un Congreso y una política más modernos. Eso es lo que queremos conseguir. ¿Qué les han dicho los congresistas y los voceros de todos estos puntos? Porque efectivamente hay puntos cruciales. Yo he conversado con algunos de ellos y ven como un sacrilegio, por ejemplo, el tema de mover la elección del Parlamento a la segunda vuelta presidencial. No les gusta porque consideran que van a ser licuados. Es decir, la lógica política te va a llevar a que la gente vote por las bancadas de los dos que pasan, ¿no? a la segunda vuelta. Ellos consideran que eso va a liquidarlos también. ¿Dónde hay puntos? Ese punto, por ejemplo. Por ejemplo, ese punto, como cualquier otro punto, pero este punto en particular, nosotros no estamos exigiendo que se apruebe lo que nosotros decimos, que se discuta. Se considera que está mal, que se mantenga la elección en primera vuelta, pero que la gente... Yo recuerdo, tú mencionabas que te confundiste, pensabas que estabas en el año 92. Sí, de verdad. Yo me acuerdo cuando la constituyente para la del 79, me acuerdo como un niño de primaria, fascinado por la discusión política que había en la Asamblea Constituyente. Interesantísima. Tenemos la oportunidad de que nuestros jóvenes y nuestros niños vean las discusiones. ¿Por qué sería mejor que fuera en primera vuelta? ¿Por qué pensar que si proponemos que sea en segunda vuelta está mal y entonces la reforma no debe avanzar? Discutámoslo. ¿Y por qué no somos imaginativos y somos flexibles? De repente, y lo suelto como una idea simplemente a raíz de tu pregunta, podemos elegir 2/3 del Parlamento en primera vuelta y 1/3 del Parlamento en segunda vuelta. Por ejemplo. Pero ese tipo de creatividad y de trabajo en conjunto a partir del debate es el que nunca vamos a ver con un Parlamento predispuesto o con una comisión de Constitución predispuesta al archivamiento exprés. No al archivamiento exprés, sí a una reforma que tiene que enriquecer nuestra discusión. Rosa Bartra ha hablado de la defensa de principios republicanos, lo tenía apuntado por acá, ¿no? La defensa, batalla por la defensa de los principios republicanos. En resumen, el Congreso está considerando que ustedes los quieren someter a ser una mesa de partes del Ejecutivo y ellos están insistiendo en respetar la independencia de poderes. ¿Qué responde a eso? Que siguen interpretando que esta es una actitud del Ejecutivo contra el Legislativo y me parece que no están leyendo correctamente la situación. La situación lo que dice es, hay un gigantesco descontento con la manera con la que se desenvuelve el Parlamento y la política en general. Y lo han dicho también algunas congresistas, he escuchado a la congresista Glave hablando en este sentido más temprano. Leamos la situación, la gente nos está pidiendo cambios. No podemos dejar las cosas como están. Es algo que repite el presidente Vizcarra y nosotros, sus ministros, permanentemente. No estamos aquí para dejar las cosas como están. Menos en un gobierno que se considera un gobierno de transición al bicentenario. Dejemos un legado distinto. Cambiemos las cosas. Aferrarse a la inmunidad parlamentaria sin un debido debate, con este tipo de archivamiento exprés, y va en contra de este... Y la peor tragedia que podríamos tener es luego de pasar todo lo que todavía estamos pasando, es decir,
expresidente de la República que se suicida, una exalcaldesa de Lima que está en prisión, otro presidente prófugo, ¿no?, por una coima millonaria, etc., etc., un presidente con ya una denuncia que acumula 26, 27 años. La peor tragedia sería no sacar nada de esto, pues, ¿no? Pero si a partir de eso no somos si capaces... vamos a seguir igual... Si a partir de eso no somos capaces de concluir de que estamos en una profunda crisis política, una profunda crisis de credibilidad en la política, entonces estamos siendo completamente ajenos a lo que el pueblo, de quienes son representantes los congresistas, a quienes se deben. Entonces tenemos que escuchar lo que dice la ciudadanía. No tenemos que hacer lo que dicen las encuestas ni hacer lo que pide el Ejecutivo. Tenemos que ofrecer una discusión racional, alturada, con argumentos, pero sobre todo tenemos que ofrecer un cambio drástico. Sin un cambio drástico que genere confianza, nuestra política solamente va a empeorar y vamos a llegar al 21, a nuestro bicentenario, en una situación paupérrima a nivel institucional. Hay muchos temas para conversar, pero yo quiero quedarme conversando el tema de la reforma política para poder realmente sacarle el jugo. Efectivamente, uno de los puntos centrales es el tema de las elecciones primarias, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos vayamos un día definido por la OMPE y demás, y yo escoja por qué partido quiero votar. Puedo votar solamente por uno, ¿no? Así es. Entonces se acaban las portátiles, se acaban los delegados, que muchas veces así es como se están eligiendo los candidatos, y yo ni siquiera tengo que estar afiliado por el partido, puede ser el partido de mi preferencia, de mi simpatía, y ahí voto por el candidato a presidente y a los candidatos al Congreso. Cuando usted dice que se elimina el voto preferencial, en realidad se queda el voto preferencial para las internas. Ahí yo puedo hacer la elección que yo quiera para este candidato, y ya para las generales elimino el voto preferencial. Así es, ¿no? Lo que propone... ¿Por qué es importante eso? La reforma propone algo muy interesante porque es como un proceso eliminatorio, donde solamente quedarán los verdaderos partidos sólidos. Lo primero es, si te quieres inscribir como partido político, al menos tienes que tener 12.500 afiliados. Ya no 800.000 firmas que se recogen o se compran o quién sabe cómo se consiguen. No, 11.000 afiliados que se inscriben. Y dicen nosotros, repartidos por lo menos en 3 regiones, consideramos que esta organización puede participar. Prueba 1, si lo consigues, estás en carrera. Prueba 2, elecciones internas obligatorias y simultáneas. Si eres capaz de convocar al menos a 270.000 ciudadanos que digan queremos votar por este partido y votamos por sus autoridades para candidatos al Congreso, etcétera, entre los militantes, estás en carrera. Si resulta que no puedes convocar a 270.000... Muchas gracias. Muchas gracias, no sigas. Eres un cascarón. Adiós a los partidos cascarones. Adiós a los privilegios de tener un ticket para competir sin tener actividad política real. Número 3, participas en primera vuelta. Y si participas en primera vuelta, ya veremos si pasas a segunda o no. ¿Qué permite este proceso largo? Lo decía hace poco Alfredo Torres. Permite que la ciudadanía vaya conociendo a los partidos, a los candidatos, a sus ideas y que se vayan alineando diferentes intereses en una campaña electoral que enriquezca el debate y que defina políticamente cómo se va a regir el país. Es un cambio absoluto respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, está el tema del 5% de la valla ya para acceder a... O sea, tienes que tener por lo menos el 5% de la valla, un número mínimo, creo, de congresistas, que da lo mismo, es aproximadamente 5 o 6 congresistas. O sea, bancadas un poco del tamaño de las que hablamos ahora. Eso se mantiene. Entonces, en lugar de tener decenas de partidos que no representan a nadie porque son un cascarón, lo que tendremos, si es que aprobamos la reforma política, son menos partidos sólidos que han demostrado en la cancha, convocando a la ciudadanía, que tienen una representación y que van a permitir una discusión política de otro nivel. El tema del financiamiento, ¿por qué es importante? ¿Qué se incluye ahí? Lo que vemos es que al tener el voto preferencial, los candidatos al Congreso en realidad compiten con sus propios correligionarios, digamos. No sabemos necesariamente de dónde vienen sus fondos, porque no son fondos para el partido, son fondos para su propia candidatura. Entonces, ¿qué está marcándose incluso desde el referéndum? Ahora va a haber un financiamiento público. Para la parte más costosa de la campaña, que es, por ejemplo, la televisión, el financiamiento será del Estado. Ya no podrán ser empresas. La representación va a ser de intereses políticos de la gente, no de intereses empresariales oscuros, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Grandes empresas que tenían contratos estaban financiando campañas, las consecuencias las estamos pagando todos los peruanos. Ahora va a ser un financiamiento público por un lado, y por otro lado, al no haber voto preferencial, serán recursos para el partido, no para candidatos independientes. ¿Qué pasa con quienes señalan que el financiamiento público lo que está haciendo es estatizando la política? Yo creo que no hay que confundir estatizar la política con
con darle un carácter público a la política. No se está estatizando porque la política no es propiedad del Estado, pero se está considerando que lo que debe predominar es el interés público, no los intereses privados. A la hora de financiar, lo importante tiene que ser lo público. Entonces, no es que los partidos van a ser propiedad del Estado, es el Estado que va a decir: prefiero que nosotros financiemos las campañas a no saber de dónde vienen los dineros que terminan en candidatos o en congresistas o en alcaldes o en gobernadores que deberían estar en la cárcel. Pero no le voy a financiar pues a vientres de alquiler o partidos cascarón. Pues, ¿no? No, para eso tienes que demostrar que la gente te sigue de verdad a través de la militancia. Un comentario para cerrar esta parte. Se ha hablado mucho, otra palabrita que he escuchado hoy en medio de mi viaje al pasado ha sido sometimiento, ¿no? Hubo una caricatura hace algunos días. Se discutió mucho la caricatura, usted es protagonista de la caricatura con la señora Bartra, ¿no? Bueno, eso también se ha considerado como una falta de respeto, en fin, ahí como decía algún columnista, no sabemos quién queda peor, si usted o Rosa Bartra, ¿no? En medio de todo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ha habido hasta opiniones de la ministra de la Mujer. Yo creo que en una democracia, o sea, la libertad de expresión es esencial. Y toda democracia debe respetar siempre la libertad de expresión. Específicamente en la sátira política, esto es normal y de suma importancia. Y muchas veces podemos encontrar que hay algo que nos puede parecer excesivo, de mal gusto. Pero lo que debemos respetar es que quienes estamos en política tenemos que saber que podemos ser expuestos al ridículo. Es una manera de expresión. Y por último, cada quien responde del uso que hace de su libertad de expresión. Un caricaturista del nivel de Carlos Tovar, que tantas veces comparte con su público genialidades, se excede de cuando en cuando. Pero como parte del espíritu democrático de la libertad de expresión, hay que permitir que aparezcan estas cosas y si considera que debe disculparse, pues que se disculpe. Pero respetar siempre la libertad de expresión. Es esta idea interesante, ¿no? Que se ponen a prueba las costuras de la democracia, ¿no? Con debates como esos, que de cuando en cuando se dan. Mucha gente me ha comentado que consideran que esa caricatura se excedió, se pasó de los límites. Lo podemos opinar, probablemente. A mí no me ha parecido una caricatura de buen gusto, pero nosotros estamos aquí para trabajar y no para dedicar nuestras energías a discutir sobre los usos de la libertad de expresión. Yo creo que esto es parte de la política, parte de la sátira política y parte de la libertad de expresión. Para terminar, una reflexión en torno también a lo que dijo Daniel Salaverry hoy, que se refirió a que actitudes como la que ustedes del Ejecutivo han tenido hoy y el presidente en particular desalientan, entre otras cosas, las inversiones, ¿no? Entonces yo quería preguntarle cuáles son las perspectivas del gobierno en términos con todo esto que estamos viviendo, este proceso político-judicial tan prolongado, esta situación de tensión, situaciones como la de las Bambas que se están volviendo a calentar y que yo sé que tiene su propio proceso. ¿Cómo observa el desarrollo de la economía en estos próximos meses? Muy al contrario de lo que ha mencionado el presidente del Congreso, considero que estos cambios que estamos haciendo son absolutamente positivos para las inversiones, sobre todo en el largo plazo. Estamos trabajando para un país con instituciones fuertes, donde la justicia funciona, donde si la reforma política tiene éxito, vamos a tener partidos mucho más institucionalizados, con mucho mayor predictibilidad, que finalmente es lo que necesitan las inversiones. Entonces, por un lado, no nos engañemos, se dice con muchísima facilidad, la economía está parada, no nos estamos ocupando de ningunos problemas. Falso. La economía no está parada. Estamos trabajando incluso para que crezca más. Pero la reforma de la justicia, la reforma política, es un desacierto absoluto pretender que sean un obstáculo para la inversión. Todo lo contrario. Lo que le falta a nuestro país, más allá del crecimiento económico, es el crecimiento institucional que este gobierno está comprometido en sacar adelante con reformas como la reforma de justicia y la reforma política. Y exactamente. Y si uno lo conecta con el tema de reforma de justicia, piensas en el tema de predictibilidad que siempre te demandan los actores económicos. Así que, bueno, irse contra ese punto, pues, es efectivamente un poco, no sé, necio. Gracias, Salvador del Solar, primer ministro, por acompañarnos. Lo comprometo a que venga un día que tengamos más desacuerdos para poder... Por supuesto, cuando sea necesario, pero no quiero terminar sin decir que la reforma política no es una reforma política del Ejecutivo, es una oportunidad de todos los peruanos. Y por lo tanto, dentro del debate que nosotros alentamos, creemos que los ciudadanos tenemos que comprometernos con esta reforma política. Está en juego nuestro futuro. No es una discusión jurídica que solamente se circunscribe al Parlamento. Queremos un país mejor, la reforma política nos va a ayudar a ese país que estamos construyendo, el país del cambio, no el país de la continuidad. Que llegue el mensaje y que llegue el debate. Gracias otra vez, primer ministro, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.